Algunos tenemos la obsesión británica de la puntualidad, así que vamos a seguir con nuestra jornada porque luego ganamos tiempo para los coloquios y los debates y podemos participar todas. Y como yo sirvo para un roto y un descosido, pues ahora me toca presentar a mi amiga, colega y de todo, del alma, que es Esther Castellano. Ya llevamos tanto tiempo juntas y trabajando juntamente. Aún así me he tenido que apuntar, que ya me lo sé de memoria, pero bueno, para que no sepáis quién es Esther, este monstruo que tengo a mi lado, Esther se licenció en Sociología, pero luego hiciste algo de sanidad. ¿Qué fue? Mi doctorado. Un doctorado en sanidad, ¿vale? Con además un grado. Estuvo en la universidad, en la Complutense, y después estuviste también en Alicante, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, yo la conocí en su papel de consultora para la Fundación CERMI Mujeres. Recuerdo el primer día que nos llegó el currículum, porque teníamos a la directora de fundación, que era Isabel Caballero, la teníamos de baja maternal, y entonces buscábamos una persona sustituta y me mandaron el currículum de Esther y no pude más que asombrarme y contestar, ¡ay mía! Bueno, esa era Esther, y luego Esther ya, pues a partir de ese momento se convirtió en consultora de la Fundación y nos ha ayudado en numerosísimos proyectos. Por eso, cuando nos planteamos desde nuestra comisión hacer un estudio sobre la situación de la violencia de género en Comunidad Valenciana, enseguida pensamos en que Esther era la persona adecuada y efectivamente ella nos ha ayudado con ese trabajo, ¿vale? Después he tenido oportunidad de colaborar con Esther desde ya el ámbito asociativo de la entidad a la que pertenezco, cuando nos planteamos la necesidad de formar a los profesionales y empoderar a las mujeres con discapacidad de nuestro centro. Os lo contará luego una compañera de nuestra entidad que os presentará ese proyecto. Y ahí también estuvo Esther. Y hoy está Esther aquí con nosotros para presentarnos los resultados de aquel trabajo que yo creo que empezó en 2022, ¿no? Sí. Lo presentamos por primera vez en Castellón, que os lo decía antes, en 2023, pero luego con los cambios de las administraciones pues se ha ido posponiendo y por fin un día dijimos Luis y yo, ponemos fecha y se acabó, ¿vale? Y hoy es ese día, ¿vale? Así que sé que os interesará porque, como veréis, las cifras y los datos que se han conseguido reunir son tremendos. Doy el paso a Esther. Gracias, Esther. Muchas gracias, Amalia. Qué bonito es estar al lado de mujeres con las que te reconocen, las reconoces y entre todas pues generamos ese momento de sororidad, ¿no? El empoderamiento de una no es una, sino es colectivo. Entonces, bueno, pues actos como este, hacerlo públicamente es muy satisfactorio, Amalia. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, el estudio, tuvimos una breve presentación el 28 de septiembre de 2023, aprovechando que se presentaba, recuerdo la fecha porque el 28 de septiembre es el día por la despenalización del aborto en América Latina. Quiero decir que es un día que se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y es que una de las violencias a las que las mujeres... Me tienen que coger, que es más ámbito. Y es que una de las violencias a las que las mujeres con discapacidad están expuestas es la violencia reproductiva. Entonces, bueno, luego lo veremos. Entonces, bueno, pues dicho esto, ¿cuál es la situación de partida de este estudio? Entonces, a mí como socióloga y constructivista me gusta mucho el contexto, las situaciones de contexto. Las personas somos contexto y nuestro contexto nos condiciona determinadas pues, trayectorias personales, familiares, profesionales, sociales. Entonces, en este caso, la situación de partida del estudio, veis ahí como por un lado está pues una metodología contrastada lleva a cabo desde la Fundación CERMI Mujeres, los organismos de igualdad de las comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad Valenciana, y en este caso una colaboración conjunta de CERMI Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces en ese sombrero de esas tres bolas de Fundación CERMI Mujeres, el organismo de igualdad de la Comunidad Autónoma, en este caso CERMI Comunidad Autónoma, se plantea esa metodología para generar estudios
que permitan ver el conocimiento que hay en torno a la violencia de las mujeres con discapacidad, ¿vale? Y todo esto al final, como CERMI, en este caso como CERMI Comunidad Valenciana y con las entidades, nos vale para hacer incidencia política, ¿vale? Para mejorar la vida de las mujeres con discapacidad, porque claro, los resultados que nos ha traído la secretaria, ese compromiso también de alguna manera serán resultado, ¿no?, de la incidencia que como CERMI Comunidad Valenciana se haga, ¿no? Y claro, bueno, pues estos estudios vienen con la financiación del Pacto de Estado, ¿vale? Financiación que tiene que ir dirigida justamente a visibilizar la realidad de la violencia contra las mujeres, en este caso contra las mujeres con discapacidad. Esto nos permite que los resultados que se arrojan en este estudio de Comunidad Valenciana puedan ser comparables con los resultados en Extremadura, que también hubo una experiencia así, o en Comunidad de Madrid, o incluso el propio cuestionario que está adaptado al cuestionario de lo que supone la macroencuesta de violencia contra las mujeres de la delegación del Gobierno, contra la violencia de género. Y esta es la situación de partida. ¿Por qué? Porque los resultados siempre tienen que ser comparables, o sea, que se puedan comparar cuando los ítems que se estudian sean los mismos, ¿no? Entonces, bueno. Este estudio, en su origen, ahí veis una línea del tiempo y supone generar conocimiento. Ana Peláez, en su rol de vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, tuve la oportunidad en su momento, en ese año 2015, de poder hacer esa explotación de los datos de la macroencuesta del 2015. Y es que, ¿por qué se genera ese estudio? Porque hasta ese entonces no teníamos datos, o sea, hablábamos de la violencia y de la violencia en las mujeres con discapacidad, pero no teníamos datos que nos arrojasen al menos una pequeña foto o algo que dijera qué está pasando en la vida de las mujeres con discapacidad. Y, bueno, pues de esa encuesta, que aunque recuerdo que eran 452 mujeres que responden a la encuesta de 10.000 mujeres entrevistadas a nivel estatal, bueno, pues no siendo una muestra representativa, pero sí que de alguna manera nos arroja algo de luz de las situaciones de violencia a las que estaban expuestas, teniendo en cuenta que ni se preguntaba por el tipo de discapacidad, simplemente se dice si en el momento de la encuesta tienen la acreditación de tener grado de discapacidad de 33% o más, ¿vale? Entonces, en ese contexto, bueno, pues ya se empieza a ver lo que estaba pasando, ¿no? En cuanto a la magnitud del problema, en cuanto al proceso de salida, en cuanto a los recursos, bueno, pues ahí, poquito a poco, se hizo una primera foto. En el año 2019, la Federación de Mujeres Progresistas, en colaboración con Fundación CERMI Mujeres, elaboramos un estudio piloto sobre mujer, discapacidad y violencia de género. Este estudio fue muy relevante porque se constituyó un grupo motor en el que mujeres de las diferentes organizaciones del Consejo de Participación de Fundación CERMI Mujeres trabajamos para poder, del cuestionario de la macroencuesta, qué preguntas podrían ser las más relevantes si tuviéramos que hacer un estudio, una macroencuesta específica de mujeres con discapacidad. Entonces, por ejemplo, pues se incorpora como pregunta en el cuestionario que no estaba y que es una aportación del ámbito de las mujeres sordas en cuanto a si tu pareja te obliga o no te deja utilizar tu lengua de signos. Si te habías sentido discriminada, ¿por qué? Porque ese ámbito no se había visibilizado, no se estaba teniendo en cuenta. Entonces, eso fue una aportación de gran valor que hace que dentro del colectivo las mujeres con discapacidad y en particular con las mujeres usuarias de lengua de signos puedan poder contestar esa variable de discriminación o de violencia. De la misma manera que este cuestionario se tradujo a lectura fácil. ¿Para qué? Para que todas las mujeres con discapacidad cognitiva pudieran tener accesibilidad a la hora de poderlo leer y entender. Y entonces ese estudio, como instrumento y herramienta piloto, ayudó, ¿vale?, a visibilizar las situaciones de violencia. Repito, fue un estudio piloto y por lo tanto una muestra estadísticamente no significativa, pero sí es sustancialmente representativa de esa realidad de las mujeres con discapacidad en nuestro Estado. Más adelante, a partir de esa metodología que habéis visto entre organismos de igualdad, la metodología de este estudio piloto y Fundación CERMI Mujeres, pues realizamos el estudio en Extremadura, en Madrid, y
elaboramos un protocolo y he de decir que aquí en Comunidad Valenciana el protocolo de atención es pionero en relación a otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese protocolo se establecen como las pautas para la atención a las víctimas de violencia de género en mujeres con discapacidad por el tipo de discapacidad. Llegamos a los datos de la macroencuesta del 2019 y de nuevo, bueno, pues realizó la explotación actualizada de los datos que se alojaban en el 2015. Entonces, con esta generación de conocimiento en el periodo 2022, bueno, pues se lleva a cabo este estudio en Comunidad Valenciana y al fin y al cabo, pues uno de los resultados más relevantes es que haya recomendaciones para la acción y de alguna manera hacer esa incidencia política a la Dirección General del Instituto de Valencia de las Dones de la Comunidad Valenciana. Y en este contexto es donde se sitúa el estudio que ahora os compartiré algunos de los datos, ¿vale? Entonces, a nivel general, la magnitud del problema, según los datos de la macroencuesta, nos dice que el 40% de las mujeres con discapacidad han estado expuestas a algún tipo de violencia a lo largo de su vida frente al 31,9%. Bueno, pues este dato en general es el que más o menos en los medios se dice así, pues si tienes discapacidad y además, fíjate, ¿no? la mayor exposición a la violencia, bueno, pues para que lo tengamos presente. Esto es en el contexto de pareja o expareja, ¿vale? Si descendemos a los tipos de violencia, bueno, pues ahí veis que la magnitud de la violencia en las mujeres con discapacidad en pareja actual, es decir, que mujeres que en el momento de realizar la encuesta están teniendo una relación de pareja, están, bueno, pues, o sea, que no se han separado aún, están manteniendo esa relación de pareja y aún así están viviendo situaciones de violencia psicológica, emocional. Veis ahí la diferencia que hay entre las mujeres con o sin discapacidad en pareja actual y pareja del pasado, ¿vale? Entonces, esa diferenciación nos lleva a decir, bueno, pues si esto es lo que está pasando a nivel estatal, ¿qué nos pasa en nuestra comunidad autónoma? ¿Vale? Entonces, por eso decía al principio que pueden ser resultados comparables, ¿vale? Para mayor información de estos datos tenéis ahí el informe que está disponible en PDF en la página web de Fundación CERMI Mujeres. Pero además de la magnitud del problema, uno de los impactos que tiene la violencia contra las mujeres es, por un lado, que puede sobrevenir una discapacidad, pero otra de las consecuencias son las consecuencias mortales, ¿vale? Según los últimos datos publicados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en el año 2023 han sido asesinadas, de las 58 mujeres asesinadas, 6 mujeres con discapacidad fueron asesinadas, es decir, un 10,3%. Solo desde el año 2013, a pesar de que desde el año 2004, cuando se publica la ley integral, a partir de ese momento se empiezan a recoger los datos de violencia de género, de violencia contra las mujeres, es a partir del año 2013 cuando se recoge la variable de discapacidad y desde ese momento hasta ahora, es decir, en estos 10 años, veis ahí la tendencia que ha oscilado desde un 9,3%, un 12% en 2018, en 2019, o sea que veis ahí la evolución de las mujeres con discapacidad, ¿vale? Que han sido asesinadas en el contexto de pareja o expareja. Entonces, ¿qué pasa en la Comunidad Valenciana? Si tenemos estos datos a nivel estatal, si tenemos la macroencuesta y si tenemos esa metodología contrastada, veamos qué pasaba aquí. Entonces, gracias a la tarea incesante de la Comisión de la Mujer y de Igualdad de CERMI Comunidad Valenciana y a esa incidencia política con la Generalitat y con el apoyo de Fundación CERMI Mujeres, pues nos lanzamos a la piscina. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues por un lado, con una metodología mixta en la que por un lado participaron 15 profesionales en entrevistas triangulares y profesionales que fueron seleccionadas en función también de perfiles que tenían que ver con la ruta o la intervención que pueden llegar a hacer con las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Por un lado, profesionales del ámbito de la salud,
¿vale? Del ámbito sanitario. Por otro lado, profesionales que están en los centros de atención a la mujer, ¿vale? Y por otro lado, profesionales que están en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, la parte de la judicatura, policía, ¿vale? Y luego, por último, pues profesionales que están en las propias entidades de CERMI Comunidad Valenciana. Fueron entrevistas triangulares, ¿vale? Y luego la otra parte se realizó una encuesta con ese cuestionario contrastado y validado de la macroencuesta que incorporaba las nuevas preguntas que salieron a la luz justamente por ese grupo motor de mujeres con discapacidad, una encuesta de 81 mujeres. Claro, a ese cuestionario he de decir que luego se adaptó, bueno, incluimos una serie de preguntas que tienen que ver con la situación de COVID, ¿vale? Porque luego, claro, coincidió ese momento del 2020-2021. El trabajo de campo se llevó a cabo desde mayo hasta agosto de 2022. Vale, pues del conjunto de las 81 mujeres que participaron, por un lado, pues mujeres con parálisis cerebral, mujeres con discapacidad visual, mujeres sordociegas, mujeres con discapacidad auditiva, mujeres con discapacidad intelectual del desarrollo, mujeres con discapacidad psicosocial y mujeres con discapacidad física o orgánica. Súbete un poquito, que no se escucha por el fondo. Sí. Entonces, para asegurar la accesibilidad de todas las mujeres que participaron en el estudio, se dispuso de todos los apoyos necesarios. Por ejemplo, 4 mujeres sordociegas contaron con guías intérpretes de la Sociedad de Comunidad Valenciana, ¿vale? 3 mujeres con discapacidad auditiva tuvieron el apoyo de lengua de signos a través de FESOR en Comunidad Valenciana y además, como he comentado al inicio, el cuestionario también estaba redactado en lectura fácil para garantizar la accesibilidad cognitiva, ¿vale? De las mujeres con discapacidad intelectual. Y daño cerebral adquirido. Eso es. Bien. Y daño cerebral adquirido. Eso es. Entonces también se propuso que las mujeres que necesitasen apoyo pues tuvieran a su profesional de referencia para facilitar la lectura de esas preguntas y que fueran fácilmente comprensibles. Entonces, el perfil de las mujeres en general, el 30% de las mujeres, se ve, ¿verdad? Que como aquí tengo... Sí. Vale. Un poco pequeño. Pero... ¿No? ¿No se ve? ¿Se puede aumentar? El azulito es muy clarito. Bueno, lo contamos. Bueno, claro, no pensaré. Bueno, en cualquier caso, también me escucháis. Entonces, el 30% de las participantes residen en los municipios de Valencia, el 11% en Alicante y el 6,2% en Castellón. El 51,9% de las mujeres en municipios de Comunidad Valenciana y en ese mapa de cuadraditos pues aparecen todos los municipios de las mujeres que han participado. Entonces, pues desde Albal, Alcoy, Aldaya, Alfazar, Alfamasí, Alicante, Alcira, Buñol, Burjasó, Castellón, Elche, Elda, Gandía, Godella, Mislata, Requena, Torrent, Viver, Villena, o sea, bueno, pues una buena representación de todos los municipios. 74 mujeres han nacido en España, 7 nacieron en Bolivia, Colombia, Ecuador, Francia, Kosovo, Nicaragua y Venezuela.
En relación al grado de discapacidad reconocido y acreditado, el 40,7% de las participantes están en el intervalo entre 30 y 64%, el 17,3% la proporción está entre el 65 y el 74% de la discapacidad acreditada y el 32% tiene más del 75% de grado de discapacidad. Al final agrupamos en dos intervalos el tipo de discapacidad. Por un lado, aquellas mujeres, 52 mujeres que solamente tienen un solo tipo de discapacidad, ¿vale?, que representan el 64,2%, y por otro lado, 29 mujeres que estaban en una situación de pluridiscapacidad, ¿vale? En relación al nivel de estudios alcanzados, el 29,6% de las mujeres que han participado tienen el grado de licenciatura, ¿vale?, universitario, y en la misma proporción del 13,9% tienen bachillerato y formación profesional. Bueno, pues la distribución está más o menos repartida entre la formación universitaria y la suma del grado de formación profesional y bachillerato. ¿Y sin estudios? Y sin estudios, pues es interesante saber que hay 5 mujeres que saben leer y escribir y una mujer que era analfabeta. ¿Vale? El 28,4% de mujeres están trabajando en una empresa, 3 mujeres trabajaban en un centro especial de empleo y el 29,6% son mujeres jubiladas o pensionistas que anteriormente han trabajado, ¿vale? Y 15 mujeres desempleadas y habían trabajado antes, ¿vale? Es interesante que la mitad de las mujeres no reciben ningún tipo de ayuda económica por su discapacidad, ¿vale?, habiendo una mujer que refiere no saberlo. Entonces es muy interesante de cara a cuando se trabajan procesos de empoderamiento de las mujeres, el tema de la autonomía económica es fundamental. Entonces, si una propia mujer no sabe si recibe, ¿no?, pues eso también es un elemento para trabajar con ella, ¿no? Ante la pregunta de los ingresos económicos que tenían las mujeres, un 2,5% de mujeres no perciben ningún ingreso, 4,9% entre menos de 300 euros al mes y un 17,3% perciben entre 300 y 600 euros y entre 600 y 900 euros respectivamente. Vamos, que el resumen de todo esto es que cuando se habla así, la feminización de la pobreza, bueno, ¿pero qué es? La feminización de la pobreza en este caso supone que hay un grupo de mujeres, de estas 81 mujeres que han participado en el estudio, fijaos que casi, bueno, el 42% no llega al salario mínimo interprofesional, ¿vale? Y eso también es importante de cara a que cuando generamos procesos de empoderamiento, de autonomía económica, mira, vamos a ver, sí, denuncia, pero es que si no tienes un dinerito por el que puedas salir y una serie, o sea, ingresos económicos por el que te permitas poder salir de esa situación, pues difícilmente lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pues que tiene que venir todo muy bien acompañado de esa inserción profesional y laboral, que luego creo que las compañeras de ONCE y de Inserta ONCE podrán contarnos, ¿no? Pero que bueno, que es muy importante el tema de la autonomía económica y de generar ingresos propios para poder salir de esa situación, ¿no? En relación a la situación de convivencia de las mujeres, la mayor parte de las mujeres, el 24,7%, vive con su familia y cuando viven con su familia pueden estar con su madre, con su padre, con sus hermanas, hermanos, otros familiares. Y el 23,5% vive con su pareja e hijos, es decir, pueden estar con su pareja pero también con sus hijos. Y el 22,2% vive sola, ¿vale? Hay mujeres, un 8,6% que vive solamente con sus hijos
Y en menor medida, bueno, pues viven en un piso compartido, viven en un piso compartido no tutelado u otra situación. Más de la mitad, es decir, el 54% de las mujeres que participan en el estudio no han tenido hijos o hijas y el 46% sí ha tenido hijas o hijos. El 92% de las mujeres que participan en el estudio, la mayor parte, han tenido relaciones heterosexuales a lo largo de su vida. En el momento de la encuesta, 42 mujeres tienen pareja heterosexual, de ellas 18 tienen una pareja con discapacidad. El 45,2% están casadas, el 54,2% tienen parejas sin vínculos administrativos y el 2,4% tienen pareja de hecho registrada. Bueno, pues esto es en relación al perfil general de las mujeres que participan en el estudio. Lo siguiente que vais a ver tiene que ver con las percepciones de discriminación que tenían las mujeres que participan en el estudio, porque antes de llegar a la violencia nos interesaba conocer esa percepción de discriminación, ¿vale? Que sentían como mujeres. Entonces es interesante ver que el 77% de las mujeres que entrevistamos, bueno, pues es que realmente habían sentido discriminación en algunos momentos de su vida. Los principales motivos de discriminación, el 91,9%, es por situación de discapacidad. Y luego, la siguiente situación o motivo de discriminación es por ser mujer, el 61,3%. Es muy interesante porque aquí cuando se habla de la interseccionalidad, que antes era en su modelo de análisis, no es que realmente son discriminaciones múltiples. La discriminación múltiple pasa porque además de tener una discapacidad, bueno, pues te sientes discriminada como mujer y además te puedes sentir discriminada por tu aspecto físico, porque hay un 22,6% de mujeres que sí se sentían discriminadas por su aspecto físico, en menor medida por la clase social o el nivel de estudios, el 4,9% por padecer una enfermedad crónica, en la misma proporción mujeres que se han sentido discriminadas por su etnia o por su país de origen, donde han nacido, y en menor medida por la orientación sexual. Es interesante que de las 81 mujeres que se han percibido, que percibían discriminación y que dicen las razones, hay 45 mujeres que además estuvieron expuestas a violencia, ¿vale? En algún momento de su vida. Pero además hay 81, de las mujeres que han estado expuestas a violencia, hay otras que no, 19 mujeres que nunca estuvieron expuestas a violencia en el contexto de la pareja y que sí se han sentido discriminadas, ¿vale? Pero que luego resulta que de esas 19, 11 dicen que sí han vivido una situación de discriminación en algún momento de su vida. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres con discapacidad es un elemento estructural que va más allá de las discriminaciones, porque una mujer puede vivir una situación de discriminación, identificarla o no identificarla, pero luego resulta que sí que ha estado en una situación de violencia y esa violencia es estructural, ¿vale? Otra de las cuestiones que analizamos en el estudio, porque la violencia, como sabéis, es estructural, ¿no? Y que no solamente es algo que tiene que ver con un acto, un comportamiento, un agresor a nivel físico, sino tiene que ver con todo el entramado, por un lado por la discriminación, pero por otro lado en la socialización que hombres y mujeres recibimos, con la educación diferencial y la socialización, pues ese impacto de la socialización diferencial influye en la manera en la que niños y niñas, hombres y mujeres con o sin discapacidad enfrentamos diferentes pues en nuestro entorno vital. Entonces, en el estudio preguntamos por diferentes situaciones de la vida cotidiana y estas situaciones de la vida cotidiana en la macroencuesta del 2015 sí se preguntó. Y el origen de esto tiene que ver con la encuesta de salud sexual que se llevó a cabo por el Observatorio de Salud de las Mujeres en el año 2009, en el que recogíamos
diferentes tareas de la vida cotidiana, cómo podían influir en esa socialización. Bueno, pues dicho esto, una de las preguntas era de si la mujer comparte las tareas domésticas de la casa con otras personas con las que convive. Bueno, pues la barrita naranja, espera, a ver si hago así, se ve, es ahí, ya está. La barrita naranja son las respuestas afirmativas, que sí, ¿vale? Pero fijaros, si hago así, ¿se ve la flecha que hago así? ¿Por ahí? Ahí, sí, ¿no? No, creo que no la ven. No, así. Entonces, la flechita esta sí la veis, ¿verdad? La de abajo. Vale, pues esto significa que la mitad, que hay un 50% de mujeres que sí que comparten las tareas con las personas con las que conviven. Pero es que la otra parte, o sea, hay todavía un 14,8% de mujeres encuestadas que siguen asumiendo solas ellas los trabajos domésticos y de cuidados y no comparten con las personas que conviven. Ojo, y esto es importante. Bueno, la barrita de encima, la marrón oscura, es que hay un 21% de mujeres que no aplican porque claro, viven solas y por lo tanto no aplica este ítem. Pero el resto, el 14,8 no comparte las tareas y el 15 y el 13,6 a veces. Ojo, es que esto es importante. Entonces esto, por un lado, nos ayuda a desmontar el mito de que las mujeres con discapacidad tienen que ser solamente sujetos de cuidado. No, también son cuidadoras, asumen las tareas de cuidados y por otro lado, que el rol de mujeres cuidadoras es que permea, tengas o no discapacidad, permea a todas las mujeres. ¿Vale? Nos ponen como un sombrero y ahora funciona la de cuidado, ¿no? Entonces, mira cuántas de las asistentes estamos haciendo. Sí, ¿no? O sea, que cuidar por otro lado es un gesto de amor. Pasa que cuando hay una falta de corresponsabilidad y eso cae sobre la espalda de una, pues no, entonces, bueno. Entonces, y es llamativo que en una encuesta de estas características vuelva otra vez a salir esta situación. Y además este hallazgo coincide. Claro, fijaos. Sobre todo, Esther, porque pervive, te interrumpo porque a lo mejor, sobre todo porque es que pervive el mito de que somos objeto de cuidados, cuando casi todas seguimos cuidando. Eso es. Y además este hallazgo, lo interesante es que si en un estudio con una muestra no representativa a nivel poblacional, pero sí significativa a nivel cualitativo, resulta que es que va a coincidir con el resultado de la macroencuesta del año 2015, donde esta situación estaba referida por todas las mujeres en un 18,5%. Fijaos, o sea que una macroencuesta de 10.000 mujeres, este ítem da un resultado del 18,5% y nuestra comunidad autónoma del 14,9%, ¿vale? En la macroencuesta del año 2019 no se siguió preguntando por esta cuestión, ¿vale? Entonces, otra de las cuestiones interesantes de estos ítems es el cuarto, en el que hay una pregunta que se dice: ¿antepones el cuidado de las demás personas al tuyo propio? Vale. ¿Antepones el cuidado de las demás personas al tuyo propio? Ostras, esto ya, claro. Entonces, hay un 70,4% de mujeres que antepone el cuidado de las demás personas al suyo propio. A ver, señoras, ¿esto qué lleva implícito? Todas. ¿Qué lleva? Pues lleva implícito una sobrecarga emocional, ¿vale? Física y mental, ¿no? Que supone que los trabajos de cuidados, de dejar de tener tiempo propio, ¿vale?, para autocuidarse, ¿vale? Entonces, ya que el 19,8% de las mujeres no dedica tiempo a cuidarse y a sentirse bien, ¿vale? Que es la otra barrita, ¿vale? La barrita esta que veis, la tercera flecha, la segunda, ¿vale? Entonces, claro, si solamente un 19,8% de mujeres encuestadas no dedica tiempo ni a cuidarse ni a sentirse bien, bueno, pues es que es normal, porque hay un 70% que es que antepone los deseos de las demás personas, los cuidados de las demás personas al suyo propio. Y esto luego tiene al final que ver
con esa, ¿no? Con esa disminución de la autoestima para poder salir de una situación de violencia. Entonces, bueno, pues que es que la violencia, o sea, alegremente no se pueden decir determinadas cosas, no, sal, no, no, un momento, es que es una situación muy compleja, muy arraigada, muy naturalizada, entonces, bueno, pues es importante verlo todo desde ese prisma más integral holístico, ¿no? Entonces, bueno, el 28%, hay una proporción del 28,4% de aquellas que lo hace algunas veces, bueno, pues ya está. Y sobre todo mujeres, a veces el sentimiento de culpa, ¿no? Ostras, es que me he ido con las amigas aquí a... ¿no? Entonces, no, claro, es que tienes derecho a tener derechos, a irte con tus amigas, a salir, Entonces, bueno, ya está. Entonces, y eso tiene mucho que ver con los procesos justamente de empoderamiento individual y colectivo, ¿vale? Hay un 22% de las mujeres con discapacidad que han participado en el estudio que refieren vivir con otra persona en situación de dependencia o con alguna discapacidad y que ellas son las que cuidan, ¿vale? Este quesito nos indica que hay un 79% de mujeres a las que cuando les preguntan si tienen una red de apoyo para salir del domicilio te dicen que sí. En caso de que tuvieras que salir de tu domicilio por una situación así, ¿podrías irte a casa de alguien? Bueno, pues es interesante saber que, bueno, pues que hay en gran medida que hay un 79% de mujeres que sí respondieron afirmativamente de ellas. Pero no nos quedemos solamente con ese 79, porque a veces en estas muestras tan pequeñas y estadísticamente no representativas a nivel poblacional, pero sí significativamente a nivel cualitativo, tenemos que ir a la raíz de qué pasa con ese 20% de mujeres que no tienen, cuál es su situación, por qué les pueden, ¿no? Entonces hay que ir justamente a esos detalles en este tipo de estudios, ¿vale? Entonces, bueno, pues por un lado la percepción de la discriminación, por otro lado el impacto de la socialización. No sé qué, hasta que la tenemos, 14 no. Entonces, en el contexto de pareja, la violencia en mujeres con discapacidad, la prevalencia a lo largo de la vida, de las 81 mujeres entrevistadas, hay un 69,1% de mujeres que han vivido algún tipo de violencia en el contexto de pareja, ¿vale? Un 22% que nunca ha vivido violencia por parte de ninguna pareja y ese 3,7% que no tiene pareja, ¿vale? De este tipo de violencia, la más prevalente y que va en coherencia o consonancia con los resultados de la macroencuesta es aquella que tiene que ver con la violencia psicológica de control y la violencia psicológica emocional, ¿vale? En un 92,2% y un 94,6%, ¿vale? En menor medida, ¿vale? Pero que también es importante porque hay la mitad de las entrevistadas, la mitad de las entrevistadas han vivido una violencia económica, una violencia física y una violencia sexual, ¿vale? He ido intercalando estos resultados cuantitativos, ¿vale? De la respuesta de las mujeres, pero también con las afirmaciones o las opiniones que tenían las profesionales entrevistadas en las singulares, ¿vale? Entonces, bueno, pues una profesional decía lo de retrasada era cada 2 palabras, le decía retrasada constantemente. Era el insulto, yo creo, que el favorito por parte de la pareja. Bueno, pues para poner voz, no solamente a las personas que participaron, sino para... ¿Qué es esto de la violencia psicológica emocional? Bueno, pues es eso, son humillaciones e insultos. ¿Qué es eso de la violencia psicológica de control? Pues es, por ejemplo, cuando una profesional te dice parejas que les han pedido las contraseñas. Eso la verdad es que es bastante. De las poquitas cosas que atendemos. Esto es muy recurrente. De las poquitas cosas que atendemos, miraba antes ayer la memoria de los centros de la mujer de Comunidad Valenciana, digo, un poco para actualizar, a ver qué ha pasado. Entonces, en los centros de la mujer hacen memorias anuales y entonces, pues bueno, pues una ya tenga diferencia de discapacidad. Entonces, y toda esa masa así de datos, de los informes que tienen que reportar, entiendo, las profesionales que trabajan en los centros de la Comunidad Autónoma de la Mujer. Y es curioso porque
en el tema de idiomas atendidos, en otro idioma había 4 mujeres que lengua de signos, 4. Entonces digo, bueno, pues por lo menos de las 2000 y pico mujeres que han pasado, digo, por lo menos sé que 4 mujeres son usuarias de lengua de signos. Por lo tanto, me está dando una pista de que alguna mujer con discapacidad ha pasado por ahí y ha quedado registrada. Y luego, en cuanto a los menores, aparecía que eran 2 menores con discapacidad intelectual. No hay más información, pero digo, bueno, a esto, o sea que son los poquitos casos que atendemos, porque sí que es cierto que las profesionales de esa triangulación que estaban en los centros de mujer o que formaban parte de la red de recursos, pues es que no tiene que haber como ese encaje entre las organizaciones, entre las atenciones que hacéis vosotras y las atenciones que hagan ellas en los recursos. Es indudable. Más en el contexto de la pareja, y este es un verbatim un poco largo, pero que también nos da pistas un poco de esa situación. Del caso más grave que tuvimos y que me parece aberrante, es una víctima que no tiene movilidad por aquí abajo. Es una parálisis cerebral de origen y le fue degenerando. A pesar de sus circunstancias, hace que su vida sea lo más normalizada posible. Fenomenal, hace mucha vida y es muy cañera. Conoce a un chico y bueno, pues la primera es como siempre. Hay un maltrato psicológico previamente, es indiscutible. Maltrato psicológico, maltrato físico, claro, como es la que le cuida, por fin, porque al fin y al cabo una mujer con tanta dependencia, este hombre de alguna manera también la cuidaba. Asistirla a las de sus necesidades básicas, darle de comer, trasladarla de acá para allá, pero claro, la maltrataba. Y ya lo más grave que hubo, pues eso venía de una dependencia brutal de él. La última fue una agresión muy fuerte, la agredió sexualmente. Y eso es como decir todo lo deleznable, pero hombre, que esa mujer no tiene ninguna capacidad de defensa, es que tiene que ser de lo más atroz que yo he visto. Y fue el maltrato más fuerte en todos los ámbitos que he tenido con una víctima de discapacidad. Bueno, pues para que veáis que esos datos ¿no? de los histogramas, con los porcentajes, pues también las profesionales ejemplificaron parte de esa violencia. En los tipos más frecuentes de violencia en pareja actual, ¿vale? Bueno, pues la violencia de control, pues ignorarte o tratarte con indiferencia, despreciarte, enfadarse si hablas con otro hombre o con otra mujer, controlar la ropa, supervisar la ropa que llevas, impedir que veas a tus amistades, ¿vale? Entonces esto también nos van a ser indicadores de sospecha cuando tengamos a un usuario en nuestro centro, en la que hablemos con ella sobre su historia, sobre lo que le está pasando y poder también tirar de ahí para ver qué tiene en su vida, ¿no? En la psicológica emocional, pues eso, insultarla y hacerle que se sienta mal consigo misma, menospreciar, humillar delante de otras personas, intimidar. En la violencia económica, negarse a dar dinero para los gastos de la casa, del hogar, cuando él sí tiene dinero para otras cosas. Impedir tomar decisiones relacionadas con la economía familiar. En la violencia física, la más evidente, te ha empujado, agarrado, tirado del pelo. Había muchos indicadores de violencia física, pero estos eran los más frecuentes en la respuesta de las mujeres que participaron, ¿vale? Agarrarle de alguna parte del cuerpo o zarandear, ¿no? Y en la violencia sexual, al igual, había diferentes tipos de ítems relacionados con la violencia sexual, pero este era el más frecuente: mantener relaciones sexuales sin desearlo porque tenía miedo de lo que te podía hacer si te negabas, ¿vale? El miedo como una emoción que hace posible que esa mujer esté siendo violada por su pareja, porque a ver cómo va a reaccionar, ¿no? Y te obliga a mantener relaciones sexuales cuando tú no querías. Bueno, pues en pandemia, durante la pandemia de la COVID-19, además de estas situaciones, se expusieron en mayor frecuencia no ayudar, negar la ayuda cuando necesita los cuidados, ¿vale? Control del móvil y las redes sociales. Fijaos que dentro de la pandemia justamente el control del móvil se generó como un elemento, ¿no?, de poder comunicarte con el exterior. Entonces, bueno, pues hubo un mayor control del móvil y redes sociales y amenazar verbalmente con hacer daño.
Hasta ahora, estos serían los datos de la violencia en el contexto de pareja. Fuera del contexto de pareja, vemos, es decir, que son otro tipo de agresores, no la pareja, sino otras personas del entorno familiar o personas fuera del entorno familiar. El 67,9% de mujeres que participan en el estudio han sufrido este tipo de violencia en algún momento de su vida, ya sea pasiva o activa, ¿vale? Y en mayor medida el abuso emocional y el abandono emocional, ¿vale? En un 76% y un 83%, ¿vale? Un 53% de las mujeres han sido insultadas y ridicularizadas verbalmente. Y bueno, pues dos de las profesionales, una de ellas nos decía, es el típico cuidador o cuidadora que se contrata y desaprovecha económicamente porque hemos tenido esa fase en que se quedaban, que les hacían pasar todos los bienes a su nombre y demás, hasta cualquier tipo de maltrato físico. Y eso es muchísimo más frecuente de lo que nos gustaría. La otra profesora decía, las mujeres que llegan a nuestra red con discapacidad mayoritariamente son violencias sexuales, porque son las más vulnerables, las más dependientes y las que menos capacidad tienen de defenderse. Nos aparece mucho abuso sexual, agresiones sexuales, tanto antiguas por parte de familiares a lo largo de los años, como recientes o por desconocidos o conocidos. Hay un 20% de mujeres que cuando les preguntamos este ítem nos dijeron que sí, que afirmaban, un 20% afirmaban que las habían impedido o ocultado salir, ¿vale? O las habían amenazado con incomunicarlas o aislarlas. Como he dicho al inicio, a colación de cuando hicimos esta presentación en Castellón, una de las violencias muy invisibilizadas tiene que ver con la violencia reproductiva, y uno de los tipos de la violencia reproductiva es la violencia obstétrica, de la que hablamos. Bueno, hicimos una jornada. Esa jornada. Entonces, bueno, pues fuera del contexto de la pareja, hay dos mujeres que sí que expresaron que habían sido obligadas a abortar o habían sido obligadas a continuar con un embarazo no deseado por parte de otros hombres de la familia o una cuidadora personal sanitario, efectivamente. Asimismo, una mujer de este estudio refiere haber sido esterilizada de forma forzada por parte del personal cuidador, ¿vale? Entonces, bueno, pues incide mucho en que son resultados que son significativamente cualitativos, ¿vale? Y que nos tiene que hacer esa reflexión de ir al detalle de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues dos profesionales, una de ellas dijo, eso de decidir por ellas y muchas situaciones de que ellas nos cuentan, pues eso, que han ido al ginecólogo, les han puesto el parche. Si yo llevo aquí un parche, pero no saben ni lo que es un parche ni nadie les ha explicado qué es esa cuestión. O las esterilizaciones forzadas. De eso a mí me operaron, pero sí, pero mi madre me lo explicó, pero tal. Es que tengo una mujer que ella de jovencita le vaciaron para prevenir embarazos en caso de que pudiera ser violada. Esto porque tiene discapacidad intelectual. Entonces ya anticipaban que podía ser violada. Claro, eso es. Claro, pero y fíjate, para prevenir embarazo, pero no para prevenir un ETS. No, o sea, ya. O sea, ni se les pasa. Ni se les pasaba, eso es. Entonces, bueno, pues es una realidad que está ahí, que gracias a la incidencia en el movimiento CERMI se logró modificar el Código Penal, el artículo 156, pero que claro, que ahora ¿qué está pasando? Bueno, pues se habla de la reparación de las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Entonces, bueno, pues esto es otro tema que nos daría para otra mesa, pero que quiero, pues eso, que se tome conciencia de este asunto, porque la violencia reproductiva y la violencia sexual está muy presente, no solamente por los abusos, sino también por la negación del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Otra de las cuestiones del estudio es ver cómo impacta la violencia en la vida de las mujeres. Entonces, fijaos qué interesante, porque hay 10 mujeres que la discapacidad les sobrevino justamente por haber estado expuestas a violencia. 7
por haber estado sufriendo violencia por pareja o expareja, y 3, por sufrir violencia por parte de otras personas que no son la pareja, es decir, que son agresores distintos a la pareja. Estos datos también van en consonancia con los resultados de la macroencuesta, que siendo este estudio a nivel autonómico con una muestra chiquitita, a nivel significativo cualitativamente, pero que en la macroencuesta creo recordar que hay un 14,3% de mujeres que sufrieron violencia sexual y la discapacidad les vino por haber sufrido esa violencia sexual. Entonces aquí vemos que hay un 12,3% de discapacidad que es sobrevenida por esa violencia. Entonces, bueno, por eso decía siempre que son resultados comparables, ¿vale? El tipo de discapacidad originada por la violencia aquí nos interesaba, digo, bueno, aunque sean números de unidades, pero nos interesa saber qué tipo de discapacidad ha sido la que se ha sobrevenido. Bueno, pues 3 mujeres les sobreviene la discapacidad física o orgánica, otras 3 mujeres la discapacidad psicosocial y una la física intelectual del desarrollo. Por otro agresor, bueno, pues una por discapacidad psicosocial, otra por discapacidad física u orgánica y otra intelectual o psicosocial. La discapacidad psicosocial puede llegar a ser consecuencia de haber vivido situaciones de violencia durante años, ¿no? Durante años, al final, hay una relación de comorbilidad entre violencia y discapacidad psicosocial, ya sea por parte de la pareja o expareja o por parte de otros agresores. Indagando en otros estudios y en otras investigaciones, este resultado es parecido o va en consonancia con algo que ya nos alertó en una revista de la American Medical Association en el año 2011, que muestra que a nivel nacional las mujeres australianas que participaron había una asociación significativamente de violencia basada en el género y los trastornos de salud mental, ¿vale? Y la discapacidad intelectual. Las mujeres que habían experimentado violencia de género informaron de un mayor nivel de gravedad y comorbilidad en problemas de salud mental, mayores tasas de trastornos físicos, discapacidad general y deterioro de la calidad de vida. Bueno, pues son resultados de hace bastante tiempo, pero fijaos, ¿no?, esa asociación positiva que hay entre el estar viviendo durante bastante tiempo una situación de violencia y la discapacidad psicosocial. Sí, se nos acaba el tiempo, me quedan 10 diapositivas, o sea, bueno, esas son los síntomas, ¿vale? Síntomas el impacto que tiene la violencia en los síntomas de mala salud. Las barritas estas marrones, son las mujeres que sí han vivido una situación de violencia y que, fijaos, hay un 78% de mujeres que tienen falta de sueño, insomnio, un 66% de tristeza, angustia, ansiedad. Bueno, pues ahí veis las barritas, mayor parte hay las que han vivido situaciones de violencia con síntomas asociados a la depresión, tristeza, ansiedad, cambio de ánimo, somatizaciones que tienen que ver con la falta de sueño y la fatiga permanente y con la pérdida de autoestima, ganas de llorar sin motivo, se les preguntaba, y que no sienten que no valen nada. Entonces, bueno, pues esa relación de cuando se dice, sí, la violencia es un problema de salud pública, ¿vale? ¿Y esto cómo se materializa? Bueno, pues porque realmente hay mujeres que están teniendo estos síntomas de mala salud en su vida. Comparativamente entre las parejas actuales y las del pasado también hay esa relación, ¿vale? Y fijaos, en el año 2013 la Organización Mundial de la Salud alertaba que las mujeres que vivían una situación de violencia había una relación positiva, tenían casi el doble de probabilidades de padecer una depresión comparando con aquellas que no vivían una situación de violencia. La depresión está recogida en el DMS-5 y, bueno, pues de alguna manera tiene que ser tenida en cuenta porque hay un 25% de mujeres, ¿vale?, que fuera del contexto de pareja o expareja han respondido
afirmativamente pensamientos e ideación suicida, ¿vale? Entonces también como profesionales hay que estar como muy, muy en alerta y con detectar esas señales que nos puedan decir, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Aparte de, bueno, pues el enfado, la rabia, la desesperanza, la ansiedad, pero bueno, esto como vais a tener el estudio, imagino, pues ya lo veis con más calma. Y la salida, muy interesante, el 23,7% de mujeres no se lo cuentan a nadie, no le cuentan a nadie por qué estaban viviendo esa situación, ¿vale? Y de las que se lo cuentan, hay un 31,6% que se lo cuentan a su madre, ¿vale? Un 25% a la terapeuta y el 21% al padre y a una amiga. Es decir, que de alguna manera las mujeres principalmente se lo cuentan a otras mujeres, ¿vale? Los motivos para no salir es porque nunca se lo han contado a nadie y porque piensan que lo pueden resolver por ellas mismas, ¿vale? Ya. 5 minutillos y ya acabo. ¿Sí? 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 Sí, mira Lorena. Sí. Así. Vale. A ver, y ya 5 minutos, rápidamente. ¿Qué pasa para que las mujeres no desvelen la violencia que sufren? ¿Vale? ¿Qué barreras hay? Pues la primera de ellas tiene que ver que en general las mujeres no identifican que lo que están viviendo sea violencia, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que eso en el tiempo se cronifica y como se cronifica, termina naturalizándose, ¿vale? Entonces, esa es una de las barreras, por miedo, por la culpa, por la vergüenza, el amor romántico de ay, ya cambiará, ¿no? Toda esa ideación romántica de ese amor, de la relación tóxica, hace que la interacción con el maltratador o con el agresor siempre él esté haciendo estrategias para controlar a esa mujer, ¿vale? Y por esa situación se someta más en el tiempo y además se hace hándicap de que además muchas veces, ¿no? Ese rol de cuidador. Entonces, bueno, pues una de las profesionales nos decía, no ser creídas sea porque al final son mujeres a las que nunca se les pide opinión, a las que nunca se les tiene en cuenta. Si esto ya funciona en mujeres sin discapacidad, imagínate ya, aquí se multiplica, ¿no? ¿Vale? Si en los casos nosotros hemos detectado, sí que hemos visto la existencia de esa violencia que ha durado mucho más tiempo que cuando hablamos de mujeres sin diversidad en casos concretos. Y esto vuelve a ser de nuevo interesante y de nuevo es importante. Hay un discurso institucional que tira por un camino, pero ojo, es que hay un estudio publicado en el año 2019 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el que se les preguntó cuánto es el tiempo medio en el que las mujeres desvelan o tardan en contar lo que les está pasando. Y fijaos, en las mujeres con discapacidad el retraso de salir o de pedir ayuda o de denunciar son 14 años y 5 meses, ¿vale? Y en las mujeres sin discapacidad el tiempo medio es de 8 años y 4 meses. Por favor, hay que tener esto en cuenta, porque esto no es una varita mágica y ala, no, porque la violencia es estructural, porque es muy difícil. O sea, que entonces yo creo que esto, y a mí me gusta porque es como va en consonancia con estos resultados que son significativamente cualitativos. Y fijaros, esto fue una encuesta en el año 2019 de un estudio que se hizo para ver cuánto tiempo tardan las mujeres en salir, ¿vale? Esto es en cuanto a desvelar, lo más interesante, ¿vale? Hay otras cosas más que se dicen en el estudio, pero bueno, para hoy he sacado esto. Entonces, la accesibilidad de los recursos, ¿vale? Las 15 profesionales, y fijaos de diferentes roles en los que estaban cada una de ellas, están de acuerdo en que algunos recursos formales de la violencia no son accesibles a las necesidades de las mujeres con discapacidad, como sucede en todos los ámbitos de la sociedad. Faltan recursos específicos y adaptados, porque pueden ser que sean accesibles, pero no a todos los tipos de discapacidad y con el personal específico. Probablemente una persona con discapacidad intelectual es distinta a una persona ciega a una persona en silla de ruedas. Las casas que hay y los recursos que hay disponibles no están acondicionados. Yo desconozco si hay algunas, si habrá algún específico, yo creo que no hay casos. Bueno.
Entonces, otra de las cuestiones interesantes es que y solo exigimos una por provincia. Y no la hay. O sea, que encima serían 3 recursos, que no estamos hablando de una comunidad autónoma como Andalucía. Bueno, entonces, otra de las cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, no solamente física, sino, o sea, no solamente con el tema de las barreras, sino tiene que ver con las normas. Están midiendo las normas del centro en un sujeto llamado mujer de manera homogénea sin tener en cuenta, ¿vale?, los criterios que tienen las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad, pero lo mismo habla de discapacidad como cualquier otro eje de opresión, ¿sabes? O sea, mujeres con o sea que económica, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Entonces, bueno, por ejemplo, mujeres que están en situación de prostitución, quiero decir que hay diferentes situaciones de vulnerabilidad que no pueden ser homogenizadas con un mismo patrón de mujer, y esa barrera es para que los recursos es necesario que sean flexibles, la temporalidad establecida. Hay una temporalidad establecida de 6 meses. ¿Y por qué 6 meses? Sí, se ha probado que lo que está dentro de la campana de Gauss para el resto de mujeres son 6 meses, pero es que a lo mejor hay mujeres que necesitan 8 meses, necesitan 18 meses. Es como cuando las personas refugiadas están 18 meses en el plazo. Entonces, es como, bueno, vamos a ver la temporalidad es establecida y valorar si está validada por las mujeres con discapacidad, no solamente que sean accesibles, ¿vale? Y bueno, pues y esto lo comentaba una profesional, a mí me preocupa mucho cuando es un caso de discapacidad, porque estamos hablando de una mujer que necesita muchas teclas que tocar, es muy complejo y tenemos ahí un vacío. Yo creo que se le debería dar una vuelta en ese sentido al tema de estancia, centros y temporalidad. Bueno, pues también coger esto para lanzarlo, para poner esta pelota a nivel institucional. Facilitadores, bueno, pues para cerrar. ¿Qué facilita a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género? Salir de la violencia, contar con redes de apoyo, aunque esto sea la frase, ¿no? Es algo obvio, ¿no? Es obvio, pero no se hace, ¿no? Y se ha demostrado que cuando sí se cuenta con esos apoyos, sí se puede salir. Entonces, la clave es un recurso, un apoyo informal, es decir, para salir, para facilitar el acceso, favorecer la recuperación y, por un lado, que las mujeres identifiquen que esa situación que están viviendo es lo que le pasa es violencia, que quieran salir de ella y también contar con el apoyo económico y social. Ahí tenéis este verbatim. Bueno, pues sí, que hay otras mujeres que sufrieron, que estuvieron casadas o con pareja, la mayoría sí que han manifestado haber salido de la separación hace años porque sufrían violencia cuando todo no estaba tan reconocida. Pero no pedían ayuda hasta que empezaron a coger fuerza, claro. O sea, no es inmediato, hasta que empiezas a coger fuerza a través de ella, de tener redes en las asociaciones, fueron animadas y ayudarles a detectar que eso no era justo lo que estaban viviendo y entonces fortalecerlas para que pudieran separarse. Pues dicen que sí que las mujeres con diversidad funcional, víctimas que han acudido al sistema judicial es porque tienen red de apoyo, ¿vale? Me imagino que las mujeres que no tengan esto, pues es mucho más difícil. Bueno. Y ya por último, en esta pirámide de deseos y que tienen que de deseos hacia cosas palpables y materiales, ¿qué está en la base? ¿Qué está en la base? Pues en la base tiene que haber presupuesto y voluntad política. Bueno, voluntad política a priori, claro que la hay, ¿no? Y recursos económicos, pues tenéis que hacer incidencia para que haya presupuesto. Que seguís haciendo incidencia como Cérmica Valenciana, iniciativas para el cambio, que ahora las compañeras de las asociaciones van a contar esas iniciativas que facilitan esa atención a las mujeres de sus diferentes asociaciones, alianzas con los recursos, no solo institucionales, sino con el tejido asociativo, mejorar los protocolos. Claro, hay un protocolo, en este caso el pacto de violencias machistas, que el último informe publicado, que yo he podido ver y analizar, es del año 2022, pero se tiene que hacer ese seguimiento porque hay 86 medidas que se han realizado, 5 de ellas tienen que ver con la discapacidad y dice, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué pasa? Entonces, bueno, pues y arriba en la pirámide de todo, pues la toma de conciencia a partir de la formación en género, discapacidad y violencia, ¿vale? Y una práctica profesional respetuosa y empática. Arriba, pero porque es la más importante. Claro. Claro, si se toma conciencia, ya bajamos a que al final, ¿no? O sea, en la base dame dedito, pero ya con esto vamos a... Claro, y
Se está haciendo ese seguimiento de la implementación de la figura de la persona facilitadora. Bueno, pues ¿La qué? la persona facilitadora. ¿La qué? A ver, claro, la. Entonces, bueno, y ya por último, pues esto. ¿El protocolo de coordinación es efectivo o no es efectivo? ¿Cómo podemos hacer como SEMI? Por último, Y ya, nos lo has dicho y ya 10 veces. Ya está. Y ya, ahí lo dejo. Tenéis que hacer ese seguimiento y que el último informe publicado es el del año 2022. ¿Qué ha pasado? Pues ya está. Muchas gracias a todos.